Análisis narrativo de Los Miserables, Víctor Hugo. Los Miserables no es solo una historia sobre Jean Valjean, es una obra monumental que examina la justicia, la redención y la lucha del pueblo francés. Víctor Hugo construye una novela que desafía las normas narrativas, integrando historia, filosofía y política en un relato que sigue resonando con fuerza hasta hoy. Los Miserables es, en esencia, la historia de la redención de Jean Valjean, un hombre que roba una hogaza de pan para alimentar a los hijos hambrientos de su hermana y termina condenado a 19 años de trabajos forzados. Cuando finalmente sale de prisión, la sociedad lo rechaza por su pasado hasta que un obispo bondadoso le muestra misericordia, transformando para siempre su alma. Valjean se convierte en alcalde de una pequeña ciudad bajo una identidad falsa, pero su pasado lo persigue en la forma del implacable inspector Javert, quien dedica su vida a capturarlo. La historia se entrelaza con las vidas de Fantine, una joven madre soltera que muere en la miseria después de prostituirse para mantener a su hija, Cosette, esa hija a quien Valjean rescata y cría como propia, y Marius, un joven idealista que se enamora de Cosette y participa en los levantamientos republicanos de 1832 en París. A través de estos personajes, Hugo teje una narrativa épica sobre la justicia, el amor, la redención y la lucha del pueblo francés por la libertad. Pero decir que Los Miserables es solo esa historia sería como decir que el océano es solo agua. Hugo construye una obra que funciona simultáneamente como novela realista, épica social, tratado político y meditación espiritual, empleando técnicas narrativas tan audaces que desafían las convenciones de su época y anticipan desarrollos literarios que no se consolidarían hasta décadas después. La primera genialidad narrativa de Hugo radica en cómo maneja la escala. La novela comienza con una biografía completa del obispo Myriel que ocupa 100 páginas antes de que aparezca siquiera Jean Valjean. Este comienzo aparentemente digresivo establece inmediatamente el tono de la obra. Aquí no vamos a seguir las reglas tradicionales de la narrativa. Hugo nos está diciendo que cada personaje, sin importar cuán secundario parezca, tiene una historia completa que merece ser contada. Esta técnica de amplificación constante convierte cada encuentro casual en una oportunidad para explorar toda una vida, toda una clase social, toda una época histórica. El tratamiento del tiempo en Los Miserables es revolucionario. Hugo no simplemente cuenta una historia que transcurre a lo largo de décadas, manipula el tiempo narrativo como un compositor maneja las notas musicales. Puede detenerse durante páginas enteras para explicar la historia de un convento o el argot de los criminales parisinos, expandiendo un momento hasta convertirlo en un mundo, para luego comprimir años en una sola frase. Esta elasticidad temporal refleja la experiencia humana real, como ciertos momentos se alargan en nuestra memoria mientras años enteros se desvanecen en la bruma del olvido. Jean Valjean como protagonista rompe moldes porque Hugo nos presenta no uno sino varios hombres en el mismo cuerpo. El criminal endurecido que sale de Toulon, el alcalde respetable de Montreuil-sur-Mer, el padre adoptivo devoto, el revolucionario accidental en las barricadas, cada una de estas identidades es completa y auténtica, pero todas coexisten en tensión constante. Hugo emplea esta multiplicidad para explorar una pregunta fundamental: ¿qué hace que una persona sea quien es? Su pasado, sus acciones presentes, las percepciones de otros,
o algo más profundo e inalterable. El antagonista Javert representa una de las creaciones más complejas de la literatura. No es malvado en el sentido tradicional, es un hombre que cree genuinamente en la justicia tal como la entiende. Hugo usa a Javert para explorar cómo la rigidez moral puede convertirse en una forma de ceguera, cómo la dedicación a la ley puede alejarnos de la justicia verdadera. El suicidio de Javert no es solo el final de un personaje, es el colapso de todo un sistema de creencias ante la evidencia de que el mundo es más complejo de lo que sus categorías pueden contener. Hugo emplea una técnica narrativa que podríamos llamar microscopio social. Toma un personaje aparentemente menor y lo examina hasta revelar toda una red de relaciones sociales. Fantine no es solo una madre desesperada. A través de su historia, Hugo nos muestra cómo funciona la explotación laboral, la doble moral sexual, la pobreza urbana, la vulnerabilidad de las mujeres en el siglo XIX. Cada desgracia que sufre Fantine es individual y universal al mismo tiempo. Los Thénardier funcionan narrativamente como un espejo deformante de la sociedad burguesa. Hugo los presenta inicialmente con cierto humor picaresco, pero gradualmente revela su crueldad esencial. No son pobres víctimas de la injusticia social como Fantine, son parásitos que prosperan explotando la miseria ajena. A través de ellos, Hugo demuestra que la pobreza no ennoblece automáticamente, que existe maldad que no tiene excusa en las circunstancias. Las famosas digresiones de Hugo sobre Waterloo, el argot parisino, la historia del convento, no son interrupciones de la narrativa, son parte integral de su método. Hugo entiende que para contar la historia de sus personajes debe contar la historia de su mundo. Cuando dedica capítulos enteros a explicar el sistema de alcantarillado de París, no está siendo pedante, está creando el contexto literal y metafórico donde Valjean cargará a Marius herido. Las cloacas de París se convierten en símbolo de los aspectos ocultos de la sociedad, de cómo la civilización depende de infraestructuras invisibles, de cómo los marginados se mueven por canales subterráneos. El manejo del suspense en Hugo es magistral porque combina la tensión individual con la tensión histórica. La persecución de Valjean por Javert se entrelaza con los movimientos políticos de la época, creando múltiples niveles de incertidumbre. No solo nos preguntamos si Valjean escapará, nos preguntamos si la sociedad francesa encontrará una forma de justicia que permita la redención. La transformación de Cosette de niña maltratada a joven hermosa funciona narrativamente como prueba de la capacidad humana de recuperación, pero Hugo es demasiado honesto para presentarla como completamente libre de secuelas. Cosette conserva una timidez, una fragilidad que habla de sus primeros años de terror. Su amor por Marius tiene la intensidad de alguien que ha conocido la soledad absoluta. Marius representa la juventud idealista de Francia, pero Hugo lo presenta con todas sus contradicciones, generoso e ingenuo, valiente y presuntuoso, capaz de morir por sus principios pero también de enamorarse perdidamente a primera vista. A través de Marius y sus amigos del ABC, Hugo explora la tensión entre el idealismo político y las realidades del poder, entre el sacrificio heroico y la futilidad práctica. El levantamiento de 1832 funciona como clímax narrativo no solo por la acción dramática sino porque concentra todos los temas de la novela, la injusticia social, la búsqueda de redención, el conflicto entre ley y justicia, el poder transformador del amor.
Las barricadas se convierten en un microcosmos donde cada personaje debe definirse en términos definitivos. La muerte de Gavroche, el niño de la calle que muere cantando mientras recoge municiones, representa una de las escenas más devastadoras de la literatura porque Hugo ha construido cuidadosamente nuestra identificación con este personaje que encarna la alegría indestructible del pueblo parisino. Su muerte no es solo la pérdida de un niño, es la demostración de cómo la sociedad devora a sus propios hijos. El final de la novela, con la muerte de Valjean rodeado por Cosette y Marius, completa el arco de redención pero también plantea preguntas inquietantes. Valjean muere en paz, habiendo encontrado el amor y otorgado el perdón, pero la sociedad que lo persiguió permanece fundamentalmente inalterada. Hugo sugiere que la redención individual es posible, pero la transformación social requiere algo más que buena voluntad. La prosa de Hugo cambia de registro constantemente, adaptándose al contenido, lírica cuando describe el amor de Marius y Cosette, áspera cuando retrata la miseria de los barrios bajos, épica cuando narra las batallas, filosófica cuando medita sobre la justicia. Esta versatilidad estilística refuerza la amplitud temática de la obra, sugiriendo que la realidad es demasiado compleja para ser capturada por un solo tono narrativo. Los Miserables funciona como una sinfonía literaria donde cada personaje representa un instrumento, cada tema social una melodía, cada evento histórico un movimiento. Hugo orquesta estos elementos con una maestría que convierte la novela en algo más que entretenimiento. Es un diagnóstico de la condición humana, un llamado a la compasión, una demostración de que el arte puede ser simultáneamente popular y profundo, comercial y revolucionario. La obra perdura no solo por la potencia de su mensaje sino por la audacia de su técnica narrativa. Hugo demostró que una novela puede contener un mundo entero sin perder coherencia, que la literatura puede ser un instrumento de justicia social sin sacrificar belleza artística, que los miserables de la tierra pueden ser protagonistas de epopeyas tan grandiosas como las de reyes y dioses.